Sexto de primaria, el día de hoy vamos a trabajar el segundo tema del manual, que es polígonos. Este tema lo vamos a trabajar exclusivamente en el manual y voy a explicarle cómo se clasifican los polígonos, pero primero necesito que sepan cuáles son las partes. El ejercicio 1 de la página número 7 de este tema nos tiene este ejercicio en los que nos indican las partes. Esto es lo primero que tienen que saber antes que la clasificación. Así que vamos a empezar por resolver el ejercicio 1 y después le voy a ir explicando de poco a poco. Un polígono es una figura que tiene lados, tiene ángulos y tiene vértices. Y de acuerdo a eso se clasifica en el nombre que va a tener. Ahora, nosotros acá tenemos los lados. Nos están solicitando cuáles son los lados. Vamos a empezar. Yo siempre normalmente les digo que deben empezar por una esquina que sea notoria. Yo en este caso voy a empezar por la I. Voy a bajar. Esto es un lado. Entonces le voy a dar de nombre IO. El siguiente lado es OT. El siguiente lado será TN. El siguiente lado es NA. El siguiente lado es AS. Y el último lado será SI. Entonces, siempre que tienen un lado, ustedes tienen que colocarle una línea encima para denominarlo como lado. Cuando nosotros sabemos que son 6 lados, nosotros le colocamos ese nombre hexágono. Hexágono quiere decir 6 lados. Ahora, nos piden los ángulos. Normalmente podemos calcular los ángulos haciendo uso de nuestro transportador, pero en este caso no vamos a hacer uso del transportador. Vamos a colocarles nombres para que nosotros podamos identificarlos si es que deseáramos en algún momento cambiarle el ángulo. Entonces, normalmente nosotros podríamos decir, no, mira, este ángulo se llama alfa, pero no nos dicen que es alfa. Así que nosotros vamos a darle la notación que es de ángulo. Vamos a llamarlo así, medida del ángulo IOT. Le coloco acá IOT. El siguiente va a ser la medida del ángulo OTN. El siguiente va a ser la medida del ángulo TNA. El siguiente va a ser la medida del ángulo NAS. El siguiente va a ser la medida de ASI. Y el siguiente va a ser la medida del ángulo SIO. Entonces, como pueden ver, me salen 6 lados, me salen 6 ángulos y los vértices son las esquinas. Las esquinas serían I, O, T, N, A y S. Como tengo 6 lados, tengo 6 ángulos y tengo 6 vértices, quiere decir que es un hexágono. Entonces, partiendo de aquí, de los lados que son de un polígono, de las partes que son de un polígono, nosotros lo vamos a clasificar los polígonos en polígonos regulares y polígonos irregulares. Pero siendo el polígono que sea, nosotros vamos a definirlo así. Un polígono es una figura que puede tener más de 3 lados. Puede tener 3 lados o más. No existe el polígono de un lado o el polígono de 2 lados. Y claro, se entiende porque si tú tienes 2 líneas, no puedes cerrar una figura. No hay forma de que tú cierres una figura de 2 lados. Por fuerza tiene que tener 3 lados o más. Entonces, el polígono más pequeño, el que tiene lados más chicos, es el triángulo. El triángulo es una figura de 3 lados. El cuadrilátero es una figura de 4 lados, el pentágono es una figura de 5 lados, el hexágono es de 6, el octágono es de 7, el octágono es de 8, el nonágono es de 9, el decágono es de 10, el icoságono es de 20. Entonces todos esos nombres nosotros los vamos a poder encontrar en nuestro manual en la página número 6. En la página número 6 ustedes van a encontrar todos los lados que son de un polígono que necesariamente los tienen que saber. Esos son los nombres de los polígonos, pero como los decía, nosotros vamos a clasificar los polígonos en regulares o irregulares. Les digo regulares o irregulares porque un polígono, cuando es regular, todos sus ángulos son iguales. Y cuando un polígono es irregular, todos sus ángulos pueden ser diferentes o al menos no coinciden. Un regular tiene que ser perfecto, tiene que ser todos sus lados igualitos. Vamos a analizar el caso del triángulo. En el triángulo sabemos que es 3 lados. Si buscamos un regular o un irregular, nosotros vamos a tener diferentes tipos de triángulos.
Un triángulo que es regular, sus tres lados tienen que ser iguales. Solamente existe un triángulo regular y es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es una figura que en todos sus ángulos vale 60 grados. En cambio, un triángulo irregular es un triángulo que puede tener diferentes tipos de lados. Entonces, por ejemplo, podría ser un triángulo irregular tal vez el triángulo escaleno o el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como saben, tiene un lado de 90 grados. Y los otros pueden variar. Puede ser 45, 45, puede ser diferentes cantidades. Pero la cosa es que no es perfecto. Puede ser un triángulo escaleno, puede ser diferentes cantidades. Pero esta es la diferencia. Un triángulo regular todos valen lo mismo y un irregular valen distinto. Pero la cuestión es que a veces, como nos piden en la página número 8, tenemos que calcular figuras y de acuerdo a ello tenemos que sacar cuánto vale cada medida de cada ángulo. Me explico. Si, por ejemplo, yo te pidiera calcular, digamos que en este momento yo ignoro que un triángulo rectángulo, un triángulo regular, ¿cuánto vale cada medida? Pues para eso voy a utilizar esta fórmula que les he colocado aquí. Si yo quiero saber cuánto vale un triángulo regular, ignoro cuánto vale cada lado, entonces yo hago alfa igual a 180 por n menos 2. N será el número de lados. Un triángulo son 3. 3 menos 2 entre 3. 3 menos 2 es 1. Quiere decir 180 por 1 entre 3. 180 por 1 es 180. Entre 3 es 60. Entonces quiere decir que yo debo graficar una figura de 3 lados y cada uno debe valer 60 grados. Eso es lo que yo debo hacer. Si, por ejemplo, yo quiero graficar un cuadrilátero regular, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo quiero graficar un cuadrilátero regular, entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a colocar, primero voy a colocar mi fórmula. El cuadrilátero regular, como les mencionaba, si es que yo quisiera saber sus ángulos, entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Primero hago mi fórmula. Alfa igual a 180. El número de lados, un cuadrilátero es 4, entonces pongo 4 menos 2 entre n es 4 lados. Luego hago mi operación. 4 menos 2 es 2, es decir, 180 por 2 entre 4. 180 por 2 es 360. Entre 4 es 90. Así que un cuadrilátero regular, cada ángulo debe medir 90 grados. Bueno, sabemos que 90 grados es de este modo, ¿verdad? 90 grados. El lado que está aquí, también los lados van a ser iguales. Entonces, estamos hablando que una figura regular no solamente va a tener los ángulos iguales, sino también va a tener los lados iguales. Porque si tú quisieras un cuadrilátero regular, también podría ser un rectángulo. Pero los lados ahí varían. Vale 90, 90, 90, pero los lados varían. Entonces, por eso es que el cuadrilátero regular, en el caso del cuadrado, va a ser esta figura. No va a ser el rectángulo. Bien, para culminar, ustedes van a graficar en la pregunta número 8 un octágono. Es la primera. La segunda es un nonágono. La tercera es un decágono. La cuarta es un heptágono. Y en la quinta han vuelto a colocar octágono. Ahí lo van a cambiar. Ahí debe decir hexágono. No debe decir octágono. ¿Ya? Van a cambiar ese que dice octágono y lo van a colocar ahí hexágono. Ese va a ser su trabajo del día de hoy. Lo van a graficar aquí. ¿Van a tener que poner la fórmula? Necesariamente sí. Van a tener que colocarla a un costadito con lápiz la fórmula para que puedan calcular su medida. ¿Qué es lo que van a utilizar para la medida? Pues van a utilizar el transportador. ¿Sí? Tienen que utilizar el transportador para calcular. Me sale, por ejemplo, un pentágono. Si me piden un pentágono, vas a tener que calcular primero la fórmula, luego hacer el gráfico y luego calcular de que los ángulos sean correctos. Si el ángulo es correcto, entonces trazas. Si de repente es un poco más curviado, vas a tener que hacer tu línea por aquí. Entonces van a tener que hacer uso del transportador para hacer una figura que sea completamente exacta. Una figura regular quiere decir que todo va a ser completamente igual.
Quiere decir que cuando yo revise las figuras, no voy a encontrar algo así. Si es que me dicen por ejemplo, me dicen un pentágono, yo no voy a encontrar una figura así, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a encontrar una figura así de chueca. Yo no voy a encontrar algo así. Tiene que estar hecho con transportador. Bueno, eso sería la clase del día de hoy. Es bastante breve, es corta, pero también es trabajosa. Así que tienen que trazarlo con su transportador. Van a tener que hacer uso de lápiz preferible en esta sesión, porque si trazan algo un poco después, un poco curviado, van a tener que borrarlo. Muy bien, eso sería todo de parte mía. El día de hoy estamos trabajando el tema de polígonos netamente manual, páginas número 7 y 8. Bueno, eso sería todo de mi parte, chicos. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenos días.